Ya estamos en el estudio con Maximiliano Vitar, que es referente de Inquilinos Córdoba. ¿Cómo estás, Maximiliano? Gracias por venir. No, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, escuchaste algunos de estos testimonios, estuviste viendo algunas de las encuestas que se han hecho previas a una posible modificación de la ley. ¿Qué opinas, Maximiliano? Sí, con respecto al tema de la encuesta, los testimonios son las realidades que nosotros vemos todos los días en la asociación, las complejidades que tiene la familia para alquilar hoy en día en la Argentina y todas las dificultades que tiene cuando se tiene que sentar a discutir o a buscar una vivienda cuando no tiene un techo propio. Con respecto al tema de la encuesta, la mayoría de las encuestas de Zona Prop tienen una tendencia bastante interesante con respecto a la posición que tienen los propietarios. Ahí veía un poco el repaso que hacían sobre el rechazo, que estaban rechazados. En esa encuesta en particular, los motivos del rechazo son de los propietarios. O sea, por eso ellos estaban en desacuerdo con la indexación, el 60%. Por eso incluso es tan claro cuando dice que no pueden elegir qué tipo de garantía plantear, porque en realidad eso es lo que plantea la ley de alquileres. Ahora, los testimonios que recién escuchamos demuestran que no en todos lados se cumple la ley, No, claro. donde en realidad, particularmente en Córdoba, que es el sector donde nosotros tenemos un desarrollo, no es una opción o se plantea como una opción que sea el inquilino el que elija el tipo de garantía, sino que es algo que esté impuesto y desgraciadamente esa, como muchas otras cosas, son las que generan que no haya una expectativa o haya habido un resultado más interesante con respecto a la implementación de esta ley. Claro, estamos viendo también, Maxi, que mucha gente decía cada vez tenemos más trabas y no podemos seguir así. Hay mucho, ¿no? Escuchaba Inquilinos Buenos Aires, que también tiene representatividad igual que ustedes, que en realidad están de acuerdo con la ley, pero lo que plantean es que no se está haciendo cumplir por parte del Estado. O sea, salió una ley, pero como bien decías, en muchos aspectos no se cumple. Por eso entonces se terminó siendo perjudicial. ¿Vos qué pensás de esto? Sí, yo coincido con esa apreciación, principalmente porque no solamente esta ley, sino cualquier ley y la que se quiera discutir en un futuro, si no hay una voluntad política de cumplirla y dependemos de la voluntad de las inmobiliarias de que la cumplan o si no de la fuerza que puede tener un inquilino o la voluntad que tenga un propietario de hacer caso o respetar esta ley, difícilmente podamos tener un resultado mucho más generalizado y en mejores condiciones. El problema no es en los términos como por ejemplo lo planteaba Sergio Massa en el término del fracaso. Fracasa una ley cuando no se implementa y no se ejecuta. Claro. Eso es un fracaso. Y además también tener en cuenta y analizar la integralidad de cómo está sucediendo esto. Muchas de las críticas que tiene con respecto al tema de la ley de alquileres es el índice. Recién comentaba una de las inquilinas el índice. Y si bien el índice es alto, porque nosotros coincidimos que es alto, pero no es el problema de la ley de alquileres, el problema es la situación macroeconómica. Si nosotros comparamos con otros índices o otras situaciones o otros números en cuestión de economía, por ejemplo, el calzado, 63%, el transporte, 60%, vacacionar en Córdoba, 55% más. Entonces, ¿qué ley hubo en esos términos o a qué ley le vamos a echar la culpa de esa situación? A ninguna. Entonces, y a pesar de eso, a pesar de esa situación, la ley de alquileres hoy brinda un índice que va por debajo de esa situación, de ese número. Estamos hablando en noviembre que va a dar un 49%, que estamos hablando que son casi 3 puntos por debajo de la inflación interanual y a su vez también díganme qué otros servicios, qué otro producto que en la economía argentina se ha mantenido en el mismo precio durante todo un año. Ahora, sí creemos nosotros que es necesario discutir y mejorar la ley. Nosotros nunca hemos planteado... Yo me acuerdo que te entrevisté varias veces para radio, para CNN, y vos estabas chocho. Me decías, por fin, vos y toda la gente de inquilinos, tenemos una ley que regule, porque estábamos como en la nebulosa. De todas maneras, parece que no fue suficiente. No fue suficiente principalmente por esto, porque, a ver, si planteamos si funcionó o no fracasó o tuvo un éxito la ley, en algún sentido, como por ejemplo el tema del índice, y la mayoría de los inquilinos nos venían a preguntar, che,
¿cuánto me tienen que aumentar el alquiler? Y no había un parámetro. Nadie sabía cuánto tenía que aumentar. Y siempre se ponía en la mesa la rentabilidad de los propietarios y la inflación. Vuelvo a insistir en este tema. Si hoy estuviésemos hablando que no hubiera ningún índice con un 52% de inflación interanual, ¿cuánto se piensan que podría haber sido el índice o el aumento que estuvieran planteando el mercado inmobiliario? Incluso es más, para hacer un cuadro comparativo, y yo los invito a ustedes y a la audiencia que hagan un cálculo de si aquellas familias que firmaron un contrato de alquiler con un aumento del 15% semestral, en 2 años van a terminar pagando un aumento del 52, casi 53% es un contrato. El 18, que era más o menos lo que estaba planteando el mercado inmobiliario en su momento, en mayo, en plena pandemia, un 18% semestral, terminarían pagando casi un 64%. Hoy con la ley de alquileres, esa misma familia que si hubiera firmado ahí, hubiera pagado, cuando se cumpliera la ley, un 41%, o si no un 49%, como dio ahora en noviembre. Entonces, realmente brindaba una cierta estabilidad y por eso nosotros planteamos en algún sentido que era una buena iniciativa. Ahora, nosotros planteamos que el ajuste sea de acuerdo a los salarios. Ahora, la respuesta del mercado es, si se ajusta por el salario, no habrá oferta. Y la constante discusión de los derechos de los inquilinos siempre está con la amenaza de la oferta. No prorrogaron el decreto de alquileres cuando nosotros dijimos que tenía que haber una salida mucho más ordenada en pos de que iban a bajar los precios de los alquileres y que iba a haber mayor oferta. Te pregunto, Diego, y a vos también. O sea, ¿hubo mayor oferta después que se cayó el decreto de alquileres? ¿Bajaron los precios de los alquileres? No. Tampoco sucedió en la época de Martínez II, en la época de la dictadura, cuando planteó el tema de regular el precio de los alquileres y dolarizar la economía, donde decía con un eslogan, alquilar es elegir. Porque con esto, dolarizando la vivienda y desregulando los alquileres, iba a haber mayor oferta. En ese momento, el impacto del alquiler en un salario promedio no podía superar entre el 20 y el 25%. Hoy estamos hablando, antes de la entrada en vigencia de la ley, del 50%. 100% en algunos casos. Hay familias que de los que integran el grupo familiar sale a trabajar solamente para pagar el alquiler y el otro para cubrir el resto de las necesidades. ¿Tiene algún número de cuánta gente alquila en Córdoba? En Córdoba estamos cerca del 25% de la población alquila. Hay un informe que han sacado de la encuesta permanente de hogares a principios de este año que son los grandes conglomerados. Bueno, el Gran Córdoba es un 28% y Río Cuarto estamos hablando de un 32% de la población que alquila. Y un déficit habitacional también porque los estados dejaron de generar también la vivienda social, la famosa vivienda social, que yo recuerdo perfectamente alguna vez fui a cubrir alguna noticia de entregas de viviendas sociales cuando el gobierno de la provincia entregaba viviendas sociales. Sí, ha hecho algunos planes, el tropezón, la mudanza del tropezón hace unos años atrás. Se han hecho muchas cosas, pero obviamente no es suficiente. Y peor, cada vez está peor la situación económica, para colmo. No, ni hablar. Incluso en este tema, tocando el tema de la vivienda social, la ley de alquileres tiene un programa de alquiler social que no se ha reglamentado el día de hoy. Y me parece que en este sentido, y tomando un poco lo que recién mencionaba, hace muchísimo tiempo en la Argentina no se toma la política, la decisión de construcción de vivienda o la construcción como una política habitacional. Se toma como una iniciativa contracíclica a crisis económica, como para dinamizar la economía. Manotazo de abogado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Prometen construcciones de vivienda y generan un problema más grave que hay hoy en la Argentina, porque nosotros vemos en lo que ha sido el 2001 al 2010, aumentó la proporción de los inquilinos. Y si vamos a hacer el censo que va a ser el año que viene, va a ratificar que sigue aumentando el precio, sigue aumentando el índice de la inquilinización. Sí. Ahora, ¿eso implica que no se han construido viviendas? Sí se construyeron. El problema está en que hay políticas desde el Estado, por ejemplo, el blanqueamiento de los capitales para la construcción de vivienda. Nadie está en contra de que se construyan viviendas y que se haga un blanqueo. Ahora, no se cobran impuestos
están pensando casi 4.700 millones de dólares que no se va a cobrar en impuestos, para que sean insertados e invertidos en pesos, para que después esas personas vendan a los argentinos que pusimos con los impuestos, que no le cobraron los impuestos, nos vendan a nosotros en dólares teniendo nuestros salarios en pesos. Entonces, esa va a ser la solución a la crisis habitacional que nosotros tenemos. Me parece que no es la acertada. Entonces, tiene que haber, más que una discusión de una nueva ley o una derogación de la ley de alquileres, una discusión integral del acceso a la vivienda. Y no puede ser que a nosotros nos ofrezcan como una zanahoria o una propuesta o una visión a futuro que la salida de todos nuestros problemas es que seamos propietarios. Porque si hoy tenemos un 40% de la población de Argentina que es pobre, y el otro ya hay casi 8 o 10 millones según el IFE, ¿se acuerdan cuando sacaron el IFE? Que están en la informalidad, y que el salario de un inquilino, el 50% solamente lo hace para pagar el alquiler, la solución no va a ser que nosotros accedamos a una vivienda propia. La mayoría de los economistas coinciden que la clase media ya no es más clase media, se autopercibe clase media, que es distinto, porque por la idiosincrasia, la cultura, la educación, hacen esfuerzos enormes la gente de clase media para pagar los impuestos, para mandar a los chicos al colegio, para hacerse aunque sea un recreíto de ir a tomar algo o una, no sé, unas vacaciones en algún lugar. Pero es cierto, cada vez está peor la clase media, la clase más humilde, como decía, casi 50% de pobreza, y evidentemente el tema de la casa para vivir, no estamos hablando de casa propia, para vivir, un lugar para vivir también se está complicando. Así, bueno, ojalá veamos cómo transcurre el tiempo, qué pasa con estos supuestos cambios de la ley de alquiler, si van a ser para bien o no. Vamos a estar a la expectativa, seguramente lo vamos a seguir al tema, ¿no? Y una señal más, Diego, y que pide a gritos la Argentina volver a generar trabajo, empleo genuino y a volver a fortalecer la clase media. Totalmente. Porque si no, está tan desvirtuado el sueldo, desvalorizado el peso argentino, que es imposible y se hace muy difícil ver una solución ante esta problemática. Sí, yo creo que en este sentido coincido que incluso es más, esta situación, nosotros desgraciadamente como clase media tenemos un gran problema, y volviendo a los temas de los índices o los números, nosotros somos ricos para acceder a una vivienda social, porque tenemos un trabajo, tenemos un auto de más de 10 años, entonces en ningún programa social entramos, y somos pobres para poder acceder a una vivienda propia. A tal punto que cuando hoy el INDEC pregunta o hace una canasta básica de cuándo se considera una familia para no ser pobre, no considera si se paga alquiler. Con lo cual, hoy una familia que necesita una cierta cantidad de dinero para no ser pobre, si es inquilina, es mucho más pobre. Y ese es el problema que nosotros hoy tenemos. Y yo creo que desde ahí hay que empezar a discutir, vuelvo a insistir, de manera mucho más integral, donde necesitamos un Estado presente, donde garantice el cumplimiento de las leyes que ya hay y que las modificaciones las que sean necesarias, y también no puede seguir siendo hoy en día la garantía del cumplimiento de cómo funciona el mercado inmobiliario de la mano de las inmobiliarias. Porque desde ahí también, desgraciadamente, no quiero caer en generalizaciones porque siempre son injustas, pero la realidad es que siempre prima en las inmobiliarias el cliente, desgraciadamente es el propietario. Ahora, el que le paga la comisión son los inquilinos. Y en esa situación, desgraciadamente, cuando nosotros nos sentamos a discutir, siempre prima el interés o el planteo del propietario. Y en ese marco, el inquilino está en una situación de total desigualdad, y necesitamos un Estado que esté presente ahí. No solamente creemos que puede modificarse la ley o mejorarse la ley en términos de regular y que sea algo que puedan acceder, como en su momento sucedía, poder pagar un alquiler. Acá las familias que alquilan no quieren dejar de pagar el alquiler, no quieren tener problemas con pagar el alquiler. Ahora, no podemos hoy estar yendo a buscar una vivienda y que una casa te salga 70.000 pesos cuando el sueldo promedio de un cordobés está hablando de 55 o 60.000 pesos. Entonces, esa situación me parece que nosotros la tenemos que abordar, y sí entender de que muchas veces se plantea como que la solución
de todos estos problemas es que el Estado no avance, que el Estado no regule, que la ley de alquileres se derogue, como también se tenía que derogar la regulación del precio de los alquileres con Martín y Oz, como también se tenía que derogar el decreto de alquileres en pos de una oferta o de mayor oferta, y esa oferta no viene, no llega. Entonces nosotros seguimos resignando derechos para que cada vez haya más personas, menos personas que tengan más propiedades y sigan definiendo ellos cómo pueden vivir hoy una familia y tenga que hoy desgraciadamente elegir o darle de comer a su familia o pagar el alquiler y no quedarse en la calle. Quedó muy clara la postura, Maximiliano. Muchas gracias por haber venido. Lo vamos a seguir obviamente el tema porque le interesa a muchísimas personas. Muchas gracias.